vamos a esperar un ratito más hasta que sean las 18:30, que es el horario que nosotros habíamos publicado en el foro de novedades a fin de dar inicio a la clase de hoy, que sería la unidad número 4. Sí, esperemos un ratito más porque todavía no hay conectados, pero sí necesitamos grabar la clase para que después los alumnos puedan verla. ¿Sí? Aguardemos 7 minutos para las 18:30. ¿Sí?
Bueno, hola, ¿cómo les va? Me presento, bueno, soy Nancy Aguilar, soy profesora de Ciencias Jurídicas y también me van a ver como docente auxiliar en la materia de Introducción a Derecho eh, en la modalidad de carácter de distancia, ¿sí? Bueno, el tema que nos convoca hoy es la unidad número 4. Es un tema justamente que nosotros tenemos como eje fundamental, en este caso, a Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a tener en cuenta la postura de Santo Tomás de Aquino y a su vez también lo que tiene esta unidad es el estudio del derecho, ya sea en sus diversas acepciones, qué es y qué no es, ¿sí? Porque ustedes cuando vean el libro del doctor Ravivaldi, el libro de la cátedra, él analiza justamente, en este caso, si el término derecho es unívoco, equívoco y finalmente cuál es la correcta como análogo. Después, en la misma unidad, ustedes tienen la posibilidad de tener en cuenta otras cuestiones fundamentales y que nosotros vamos a ir repasando a medida de que vamos analizando esta unidad. Y por último, sí, yo también quiero hacer mención al trabajo práctico de esta unidad. Ustedes lo van a ver plasmado en la plataforma de trabajo práctico. Allí lo que yo puse es una consigna donde ustedes pueden elegir un tema. Ahora yo voy a ingresar a la plataforma de filosofía, sí, porque quiero que ustedes vean o leerle en este caso las consignas y este, puedan realizarla. Ahora les dicto. Ingresan a la solapa de trabajos prácticos, actividades, y yo allí puse una actividad que ustedes deben realizar. Es realizar un video de uno de los temas que se adjunta a continuación. Los temas son dos. En la unidad número 4 hay dos temas fundamentales. El primero es la noción del derecho en sus diversas acepciones, que nosotros decíamos qué no es el derecho y qué es. Entonces pueden optar por ese tema para hacer el video. Y como segunda instancia es la cuestión dialéctica. En esta cuestión dialéctica van a tener en cuenta el discernimiento del problema y la selección de participantes. Dentro de este tema también se encuentran los recursos y la confrontación de opiniones y decisión judicial, que en sí es lo que nosotros tenemos en cuenta, ya sea un abogado litigante o en este caso un operador de justicia, cuando llegan, en este caso, dos ideas, dos posturas contrapuestas, y del cual en este caso un tercero imparcial, que sería el juez, va a decidir sobre qué es o no derecho y cómo debe actuar el juez acorde al principio, acorde a la justicia, a la virtud justicia. Y también se va a valer de otra virtud que es el tema de la prudencia, que eso ya lo vamos a ver a medida que vamos analizando esta unidad. Entonces, lo que solicito es que vean este trabajo práctico, se tendrá en cuenta el uso de recursos tecnológicos. ¿Qué implica esto? Eh, Se valora el tiempo, ¿sí? No hay un tiempo específico, sí, pero tampoco pretendemos que se haga un video de 1 hora, 2 horas, sino que sea medianamente moderado, pueden ser entre 5 o 10 minutos, donde se tenga en cuenta una completitud del tema, el uso del lenguaje adecuado, eh, pueden aportar otros ejemplos que no se encuentran estipulados en el libro. Entonces, se tendrá en cuenta también, por ejemplo, si utilizan algún tipo de pizarra, cuadros, y para que nosotros, en este caso yo, pueda ver el video, necesito que ustedes me adjunten el enlace, ya sea en un documento Word, y que me permitan, obviamente, el acceso, ¿sí? Una vez efectuado eso, bueno, yo recién voy a poder ver, en este caso, el video. Bueno, vamos a empezar en este caso
con la unidad, ¿sí? La unidad número 4 tiene en cuenta a lo que es Santo Tomás de Aquino. Primero, cuando nosotros vemos la obra de Santo Tomás de Aquino, específicamente lo que tiene en cuenta, en este caso el doctor Ravivaldi, es justamente que tiene en cuenta la Suma Teológica. Es decir, que la Suma Teológica es una obra de Santo Tomás de Aquino donde ocupa un lugar de preponderancia. A su vez, si bien cuando nosotros analizamos la obra de Santo Tomás de Aquino, no hablamos de tanto su extensión, pero sí hablamos de la trascendencia que tuvo, en este caso, la obra de Santo Tomás de Aquino. Tuvo una trascendencia en su época. ¿Qué implica esto? De que Santo Tomás de Aquino se ocupó del concepto, en este caso, de derecho, que es justamente lo que nosotros estamos analizando ahora. Primero porque se ocupó de sintetizar los postulados, que son postulados filosóficos, aristotélicos y de tradición jurídico-romana, que pone como preferencia en el concepto de derecho. Entonces, lo que en este caso el doctor Raibaldi, antes de decir justamente de que el derecho es un término análogo, empieza justamente a decir por qué no es, por ejemplo, unívoco. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en un diccionario qué se entiende por unívoco, decimos que unívoco es que tiene el mismo significado o la misma interpretación. Entonces nosotros cuando vemos, si ustedes recuerdan, cuando nosotros analizamos el concepto de derecho en introducción, tenemos en cuenta justamente de que el concepto, en este caso el término derecho, se aplica a diferentes realidades. Estas diferentes realidades, pero no es en un sentido absolutamente idéntico. A su vez también, el término derecho no es equívoco, no es ni unívoco ni equívoco. ¿Por qué no es equívoco? De diversas maneras. Y el autor, en este caso el doctor Ravivaldi, da un ejemplo de araña. Decimos que araña hace referencia a un animal. Y a su vez también araña hace referencia a lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, como eh, el artefacto tecnológico, ¿sí? Esas arañas que tienen piedras, ¿sí? Piedras preciosas. Entonces, el término derecho se aplica a diferentes realidades, pero no en un sentido totalmente diferente, ¿sí? Por último, dentro de lo que es este punto de la unidad, el doctor Ravivaldi tiene en cuenta de que el derecho, el término derecho, es un término análogo. Entonces, en este caso, el concepto, hablamos del concepto de derecho, atribuye a diferentes realidades, pero semejantes entre sí, desde cierto punto de vista. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, ¿qué va a decir? Que el derecho es la misma cosa justa, lo que corresponde a una persona en un conflicto jurídico. Y nosotros vamos a ver que más adelante, cuando existe un conflicto jurídico, hablamos de que el propio texto establece que un conflicto jurídico se da en general, como lo cita el libro, en un conflicto de carácter judicial, ¿sí? Pero nosotros sabemos, ya sea ustedes que ya están empezando a hacer las prácticas, saben de que existen ciertos conflictos que son extrajudiciales, que pueden ser conflictos extrajudiciales, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la mediación, una mediación extrajudicial, una mediación privada.
que a su vez también se presentan ciertas ideas o posturas contrapuestas, y en este caso, a diferencia de un conflicto judicial, existe un tercero imparcial que sería el mediador, que cumple justamente este rol de poder resolver cualquier tipo de controversias, o en este caso decimos acercar a las partes al diálogo, que en sí es el objeto de la mediación. A mí me gustaría que, si bien esta unidad tenemos en cuenta mucho la visión de Santo Tomás de Aquino, que hagamos un análisis de este autor, de este filósofo, de este teólogo tan importante, y que analicemos su origen, por ejemplo, en este caso italiano, que tengamos en cuenta de dónde surge, ¿sí?, a partir de la Edad Media, que tengamos en cuenta ciertas cuestiones históricas que brindó este autor. Bueno, Santo Tomás de Aquino, decimos que él parte de que el hombre es autor de su propia conducta. Y vamos a ver de que él marca de que existe una ley natural. Esta ley natural es una ordenación de la razón práctica, es una ordenación de la razón orientada al bien común. Nosotros sabemos que como fin último del Estado es el bien común. Pero a su vez también Santo Tomás de Aquino hablamos de que determinaba de que el hombre procura actuar de manera correcta y que seguía a lo que establezca la ley natural, lo que le dicta la razón, va a decir. Es decir, que cuando un hombre actúa de manera correcta, va a actuar acorde a lo que determina la razón. Es decir, que nos permite distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, por ejemplo. Entonces, hablamos de que estamos en presencia de una actitud virtuosa. Cuando estamos en presencia de una oposición, de una actitud virtuosa, de un acto virtuoso, estaremos en presencia de un acto viciado, ¿sí? Entonces, será justamente no un acto virtuoso, sino un vicio. Santo Tomás, como ya dijimos, que tenía en cuenta la ley natural, que era la ordenación de la razón orientada, en este caso, al bien común, él va a decir justamente que en la ley natural se tiene en cuenta dos órdenes, la orden natural y la orden sobrenatural. La orden natural va a estar dada justamente por la razón, y en esta encontramos la filosofía. La filosofía, decimos que la razón se atribuye tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? En cambio, dentro de lo que es la ley natural, pero el orden sobrenatural, va a estar dada por la fe, en este caso, la cuestión teológica. Entonces, haciendo un repaso de Santo Tomás de Aquino es un autor que parte del hombre y del cual dice de que el hombre es autor de su propia conducta. Ya dijimos que Santo Tomás de Aquino hace una distinción entre la ley natural, y él va a decir justamente de que la razón debe ajustarse a la fe, que son como notas sobresalientes. La razón debe ajustarse a la fe. La fe se encuentra en lo que nosotros conocemos como una ley interna, del cual justamente es fundamental. Yo quiero que remarquemos la importancia de Santo Tomás de Aquino para esta unidad. Y a su vez también Santo Tomás de Aquino va a decir de que el hombre es naturalmente sociable, es por naturaleza un ser social. O sea, esa es la nota sobresaliente de Santo Tomás de Aquino. Entonces, él va a decir, pero va a decir de que el hombre, al ser naturalmente sociable, vamos a decir de que el hombre
no es que viva de manera aislada, sino de que el hombre constantemente va a vivir en alteridad. ¿Qué significa alteridad? Alter significa otro, con otro, ¿sí? Entonces, Santo Tomás de Aquino va a decir de que el hombre se agrupa con otros grupos, en este caso, de personas, para poder sobrevivir, ¿sí? Nosotros sabemos de que existen ciertas necesidades que son básicas y ciertas necesidades que son comunes y que necesita estos grupos para poder sobrevivir. Entonces, es necesario constituir una sociedad. Esto, para poder constituir una sociedad y para que exista un orden dentro de lo que es una sociedad, necesitamos de leyes positivas. ¿Se acuerdan de que cuando ustedes tuvieron constitucional, ustedes habrán visto el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, y entre ellas hablaba justamente de la posibilidad de dictar un código de fondo. Estos códigos de fondo son las leyes positivas que nos permiten regular las conductas en esta sociedad en la que vive el hombre. Por ejemplo, las leyes positivas que pueden ser el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que nosotros tenemos a partir del 2015 tanto la cuestión civil como comercial en un solo código, si antes estaban separados. También encontramos el Código Penal, las leyes administrativas, ley nacional, ley provincial, que se va a encargar de regular las conductas, en este caso, de los hombres. Al vivir en alteridad necesitamos un orden. Entonces Santo Tomás nos hace un aporte de la ley natural, que la ley natural, va a decir Santo Tomás, va a tener que estar conectada con la ley positiva. Por eso él nombra la ley natural y la ley positiva. La ley natural debe ser concretada por la ley positiva. Y la ley positiva prolonga lo que nosotros conocemos como la ley natural. Una vez efectuado este análisis, espero que haya sido clara con los aportes que brindó Santo Tomás de Aquino, vamos a seguir con un punto que es eh, importante a la unidad, que es el ars iuris, perdón, en donde implica de determinar lo que es justo. Esta cuestión de determinar lo que es justo, nosotros en el libro del doctor vamos a ver que hace una doble distinción. Una faz positiva y una faz teórica y una faz práctica. La faz teórica implica el de determinar lo que es el derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes, por ejemplo, cuando ven fuentes del derecho, tienen en cuenta tanto las leyes, la jurisprudencia, la doctrina? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber del derecho? Los operadores o los expertos del derecho deben conocer las leyes, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado. Es decir, que a partir justamente de este cambio de paradigma que nosotros tuvimos, el cambio justamente de la conectividad, nos permite conocer sentencias de manera inmediata en otros ordenamientos jurídicos, ¿sí? Tener en cuenta cómo fallar o cómo presentar una demanda acorde a la perspectiva de género, por ejemplo, ya que nosotros somos receptores, somos Estado parte de la CEDAW o otras convenciones u otros tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que muchas veces cuesta la aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. Y para que tenga aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea nosotros como abogados litigantes o como operadores de justicia, debemos conocer nuestro ordenamiento jurídico, leyes, sentencias para poder invocarlas y poder aplicarlas. Entonces, se procura determinar lo que es justo y recordarle, por ejemplo, en este caso a un juez, tener en cuenta una normativa o algún orden internacional o tener en cuenta el derecho comparado para que sentar un precedente. Esa es la faz teórica.
¿sí? El de que nosotros debemos conocer, en este caso, el derecho. Finalmente, cuando vamos a la faz práctica de determinar lo que es justo, el ars iuris, la faz práctica, hablamos de que el derecho también lo que procura no solo es tener en cuenta el conocer el derecho, sino también su obrar, el actuar. Implica cuando nosotros vemos el de dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Se tiene en cuenta en este caso lo que es la virtud de la justicia. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron, ya puede ser introducción al derecho o filosofía, tuvieron en cuenta las virtudes cardinales, ¿sí? Y entre esas virtudes, ustedes vieron la justicia como virtud. La prudencia también se hace presente a la hora de determinar lo que es justo. Es en el momento que tiene a su cargo el de tomar una decisión. Cuando nosotros vemos la prudencia, ¿sí? En un juicio o en un proceso. O sea, puede ser en un proceso judicial o en un juicio que significa el acto que realiza en este caso un juez. Es decir, que cuando nosotros vemos el ars iuris, se tiene en cuenta lo que es justo, ¿sí? El juez procurará determinar lo que es justo a la hora justamente de resolver algún tipo de controversia, ¿sí? Porque el juez es un tercero imparcial. En el ámbito del ars iuris, es decir, que se procurará determinar lo que es justo, nosotros estamos en presencia de un conflicto judicial, ¿sí? Acá en Salta nosotros tenemos la ciudad judicial, ¿sí? Por ejemplo, o tribunales, dependiendo del lugar o la provincia en la que ustedes se encuentran. Allí se van a plantear, en general, los abogados siempre actúan en virtud de un problema, ¿sí? O sea, si se haría lo correcto, no habrían abogados, no habrían jueces, no habría esa instancia judicial. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona se quiere separar, actualmente ya nosotros decimos de que el divorcio no es contencioso, sino que hay a instancia de parte y del cual ya no nos interesa saber quién fue el que la cuestión contenciosa, sino que directamente lo que rige es la autonomía de la voluntad, es decir, la intención de separarse y que solo basta, en este caso, la voluntad de una sola persona. Entonces, la cuestión contenciosa se deja de lado. Pero sí se hace presente en un proceso judicial, por ejemplo, una cuestión de alimentos, ¿sí? Una cuestión de un régimen de visita, que muchas veces los padres, al no poder resolverlo en una instancia extrajudicial, por ejemplo, en una mediación, al no llegar a un acuerdo, se interviene en un proceso que se conoce un proceso judicial. Es decir, que acá ya no estaremos en presencia de un mediador, sino de un juez. El juez va a escuchar estas razones, las partes intervienen con sus abogados, con asesoría judicial, con un abogado, donde ellos actuarán de manera activa. Cada uno irá justamente manifestando qué es lo que solicita, en este caso su cliente, y el juez, como un tercero imparcial, escuchará las razones por qué puede tal día o por qué no puede tal día, y en el caso, por ejemplo, de alimentos, cuál es el monto en el cual el padre puede pasar el alimento, se tendrá en cuenta el interés superior del niño. Entonces, toda esta controversia deberá ser resuelta por el juez. ¿Para qué? Para determinar lo que es justo, el ars iuris. Entonces, si nosotros apuntamos a que en el proceso judicial esto
sean hechos aislados, es decir, de que no se confronten, no se presenten el pedido de ambas partes, entonces estaremos en presencia de monólogos, ¿sí? Es necesario que estas partes, tanto, por ejemplo, el asesor, el abogado del padre como el abogado de la madre, se presenten ante un juez o un tercero imparcial y de ahí salga el diálogo, ¿sí? El juez va a escuchar a cada una de las partes porque el diálogo es algo inevitable, ¿sí? Con una audiencia, el juez puede conocer las necesidades y una verdad real, ¿sí? Porque muchas veces en los expedientes o en los escritos marca una realidad que no se plasma en una audiencia. Entonces el juez es el contacto directo que tiene frente a las partes que actúan obviamente con sus abogados. Frente a esa situación, el juez se va a pronunciar desde determinar lo que es justo. Bueno, a su vez, dentro de lo que hace a la unidad, además de determinar lo que es justo, el ars iuris, encontramos la cuestio dialéctica. La cuestio, ¿qué significa? Cuestio significa problema y dialéctica hace referencia a la necesidad de un encuentro. ¿Se acuerdan que cuando hace minutos lo dijimos de que muchas veces en los escritos pueden plasmar una realidad, pero en una audiencia el juez tiene un contacto inmediato a las partes, determina cuál es la necesidad real que tiene, por ejemplo, una madre de que le pase una determinada suma de dinero, porque puede suceder de que el niño tenga algún tipo de discapacidad. Entonces ella solicita un incremento de cuota alimentaria. ¿Para qué? Para poder satisfacer, por ejemplo, necesidades médicas, necesidades de asistir a terapias, a, a estimulación, por ejemplo, que capaz que en un primer momento o en la instancia de mediación no se tuvo en cuenta, ¿sí? Porque la realidad va cambiando, no es que nosotros no podamos modificar una situación que se haya resuelto, por ejemplo, en una mediación extrajudicial, sino que nosotros podemos ir cambiando, la necesidad de nuestro cliente también puede ir cambiando, obviamente. Entonces, frente a una modificación, por ejemplo, de cuota, se debe escuchar y recurrir justamente a la necesidad de un encuentro. Esta necesidad de un encuentro va a estar dada justamente a un tercer imparcial, que ya dijimos que era el juez. Entonces, esta necesidad de un encuentro frente a un problema es, ¿cuál es el objetivo? Que el juez primero analice la situación y obviamente lo resuelva. Entonces, se procura resolver ciertos problemas que son científicos, es decir, aquellos que estén vinculados, obviamente, con lo que nosotros conocemos como derecho. Y allí volvemos nuevamente a este hecho real que nosotros vemos constantemente en tribunales. ¿Y qué va a decir Santo Tomás de Aquino? Se plantea, Santo Tomás, que ¿es el derecho el objeto de la justicia? Y a su vez también existe otra pregunta que lo cita el doctor Ravivaldi. ¿Corresponde siempre resolver acorde a las leyes escritas? ¿Sí? Y acá ustedes, estaría bueno que recurran o vuelvan a la materia de introducción al derecho y que muchas veces existen situaciones que no se encuentran plasmadas en las leyes escritas, ¿sí? Entonces, Santo Tomás hace estas dos preguntas. ¿El derecho es objeto de la justicia? ¿Corresponde siempre resolver acorde a lo que establecen las leyes escritas? Son los interrogantes que se plantea, en este caso, Santo Tomás de Aquino. El derecho vive en un constante cuestionamiento, ¿sí? Siempre se plantea cuál es la situación correcta a resolver, ¿sí? Hablamos de que en virtud
de esta cuestión dialéctica, es decir, de la necesidad de un encuentro, decimos justamente que cuestión implica problema y dialéctica es la necesidad de un encuentro. Entonces, ¿qué es lo que se procura? Es poder alcanzar lo que se considera justo, justo para una situación, en este caso particular. Muchas veces vemos de que existen temas que son controversiales, ¿sí? Entonces, se procura justamente generar una teoría de diálogo, un iuris filosófico. ¿Qué significa el iuris filosófico? Significa, primero lo podemos separar en dos partes. La primera procura determinar qué es el problema y la segunda parte de la teoría del diálogo filosófico es aspirar a la verdad. La primera es determinar el problema y la segunda aspirar a la verdad. Finalmente, ¿qué va a alcanzar esta teoría del diálogo filosófico? Va a alcanzar lo que nosotros conocemos o procurará alcanzar a la mejor solución del caso. ¿Sí? Estos son los puntos sobresalientes de la primera parte de la unidad. ¿Sí? Con ello, yo también quiero que tengan en cuenta de que el libro del doctor Ravivaldi, posteriormente él analiza el discernimiento del problema, ¿sí? En él, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? En el discernimiento del problema. Determinar el problema y aspirar a lo que nosotros conocemos como la verdad. Es decir, que en el discernimiento del problema y selección de participantes, ¿qué hacen las partes? Primero, los abogados discuten a partir justamente de un problema. Y el juez es un tercero de manera imparcial que va a procurar resolver esos problemas que presentan las partes. Es decir, que en un caso se procurará determinar cuál es el objeto, es decir, qué es lo que buscamos con el juicio, por ejemplo, o qué es lo que nosotros buscamos con una mediación judicial, por ejemplo. Busca el objeto del proceso judicial es alimentos, es cuidado personal, es este, un divorcio donde no hubo un acuerdo en instancia de mediación y hay que dividir, por ejemplo, los bienes. Entonces, se determina el objeto, las partes se presentan, tanto parte solicitante que pide el divorcio y que intervenga en este caso el juez para poder hacer una división, ya que no hubo un acuerdo en una instancia extrajudicial de mediación, por ejemplo. Entonces, el juez se va a encargar de resolver, en este caso, los problemas que se presenten. Y allí, ustedes van a encontrar en la página 119, va a decir, Santo Tomás de Aquino se plantea, ¿es el derecho el objeto de la justicia? ¿Cuál es el concepto de justicia? Y corresponde juzgar de conformidad con las leyes escritas, que era lo que nosotros habíamos visto hace rato. Esto lo van a poder encontrar en el discernimiento del problema y la selección de los participantes. Finalmente, existe una segunda parte que es el recurso de las fuentes del derecho y allí vamos a una tercera parte donde se tiene en cuenta la confrontación de opiniones y la decisión judicial. ¿Sí? Nosotros vemos justamente que dentro de cuando se presentan las partes, vemos justamente de que ellos asisten con sus abogados y que el juez debe resolver, en este caso, el problema.
Entonces, dentro de lo que nosotros vinimos viendo en esta clase, tuvimos en cuenta los aportes que hizo Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Hagamos un breve repaso y también voy a hacer un repaso de la actividad que se encuentra en el foro de trabajos prácticos, ¿sí? En la unidad número 4 vimos la importancia de Santo Tomás de Aquino. A su vez también Santo Tomás de Aquino, ¿de qué se ocupa? Sí, se ocupa del concepto de derecho. Después analizamos justamente que Santo Tomás de Aquino se ocupó de sintetizar postulados filosóficos aristotélicos, como de tradición jurídico-romana, poniendo en preferencia el concepto de derecho. A su vez, se analizó el tema de derecho, ¿sí? El concepto de derecho, qué no es y qué sí es, ¿sí? ¿Qué no es? El término de derecho no es unívoco, no es equívoco, pero ¿qué es? Es una cuestión análoga y analizamos justamente por qué es análogo. Después también lo que vimos en la clase de hoy es la importancia de Santo Tomás de Aquino y los aportes que hizo Santo Tomás de Aquino en nuestro derecho. Santo Tomás de Aquino, como repaso, ya dijimos que él apunta justamente a que el hombre es autor de su propia conducta. Él tiene en cuenta lo que es una ley natural y a su vez, cuando habla de ley natural, él dice de que existen dos órdenes, una orden, en este caso, sobrenatural y una orden de carácter natural. Luego va a decir de que la razón debe ajustarse a la fe. Y él, Santo Tomás, ya habíamos dicho de que tiene en cuenta de que el hombre es naturalmente sociable. ¿Sí? Hacemos un repaso de los temas que vimos. Finalmente llegamos al ars iuris, que es que se procura determinar lo que es justo. En él nosotros vemos dos tipos de fases, una faz teórica y una faz práctica. La faz teórica, que solo implica justamente el de saber lo que es el derecho, es decir, que un operador jurídico o expertos del derecho, ¿sí?, deben conocer lo que son las leyes, la jurisprudencia, la doctrina. Nosotros ya dijimos la inmediatez que tiene el conocer derechos, por ejemplo, sentencias internacionales, a partir justamente de Internet. Puedes entrar precedentes, tener en cuenta, por ejemplo, de solicitar o de fallar acorde a perspectiva, por ejemplo, de género, teniendo en cuenta tratados en el cual Argentina firmó como Estado parte, pero para poder solicitarlo o que un operador jurídico, por ejemplo, un juez pueda fallar, es necesario que conozca la faz teórica, es decir, para determinar lo que es justo. De allí, de la faz teórica, vamos a la faz práctica, ¿sí? Entonces, en la faz práctica, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? En la faz práctica, el derecho debe también obrar y actuar, el de dar a cada uno lo que es suyo, lo que le es debido. ¿Se acuerdan la virtud justicia? La virtud son las virtudes cardinales. Entre eso encontramos la justicia, pero el juez también debe actuar acorde a lo que determina la prudencia. ¿Por qué? La prudencia se hace presente en el momento en que el juez tiene a su cargo determinar qué decisión es correcta. Es decir, frente a un hecho controvertido donde existen dos partes que se presentan, el juez debe resolver un problema, ¿sí? Porque en general siempre son problemas donde uno pide una cosa y la otra persona pide otra cosa, determinar cuál es el justo medio y cómo debe actuar el juez con prudencia. De allí, nosotros vimos el ars iuris, también vimos, en este caso, cómo se presenta en un proceso judicial donde existen dos problemas, que es necesario que exista este encuentro, este espacio de diálogo, esta necesidad de encuentro entre las partes, ¿sí? Para que el juez tome un contacto directo, que ya lo habíamos
planteado, sino quedarían como sino quedarían como cuestiones de monólogos, ¿sí? Cada uno hablaría de manera individual. Y para ello el juez necesita escuchar ambas partes, tener un contacto inmediato con esas partes. Finalmente, también vimos nosotros que Santo Tomás plantea cuál es el derecho es objeto de la justicia, va a decir Santo Tomás de Aquino, y finalmente un segundo interrogante va a decir, corresponde resolver siempre acorde a lo que dicen las leyes escritas, y allí nosotros vamos a tener en cuenta ciertas cuestiones, por ejemplo, de introducción al derecho. Hablábamos de que muchas veces las leyes escritas no plantean toda la realidad que existe, ¿sí? Muchas veces hay ciertas cuestiones que no están planteadas por las leyes. Y el juez va a tener que determinar cuál es lo correcto o cuál es lo justo eh, en un caso. Entonces, hablamos de que el derecho vive de un constante cuestionamiento. También lo habíamos planteado. Y a su vez, hablamos justamente de la virtud de la dialéctica, esta cuestión de la necesidad del encuentro. Finalmente, terminamos con una tercera parte, que era muchas veces que los temas son controversiales, lo que se plantea. Y es necesario generar una teoría del diálogo, un use filosófico. ¿Qué significa esto? Determinar cuál es el problema, ¿sí? Y aplicar la verdad. Esto va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como la mejor solución del caso. Esta mejor solución del caso es la que debe resolver el juez en el momento de dictar una sentencia, ¿sí? Tratar de resolver acorde a lo que es la virtud de la justicia y a su vez también aplicar o tener en cuenta, como nosotros habíamos dicho, la prudencia que se hace presente, ya que tiene a su cargo tomar la mejor decisión. ¿Sí? Les recuerdo de que tienen una actividad en, en la pestaña de trabajos prácticos, ¿sí? Ya les dije de que es necesario que realicen un video, pueden hacerlo individual, ¿sí? Porque obviamente cada uno se encuentra en distintas sedes y deben optar por cualquiera de esos dos temas. Vuelvo a decir, pueden optar por noción del derecho de Santo Tomás de Aquino y el segundo tema es la cuestión dialéctica. Y allí van a ver el discernimiento del problema y la selección de participantes, que es lo que nosotros vimos ahora. Y también pueden ver el tema de recursos y el de confrontación de las opiniones, que se presenta en los procesos que son de carácter judicial y finalmente la decisión judicial. Son dos temas que ustedes pueden elegir. Lo que se va a tener en cuenta, a su vez también, es lo que nosotros hablamos de la claridad de la exposición, la presentación del tema, busquen nuevos ejemplos diferentes a los que brinda el doctor Ravival en su libro. ¿Sí? Ante cualquier duda, bueno, me pueden encontrar a mí, yo voy a estar respondiendo el foro, así que quedo a disposición. No se conectó ningún alumno ahora, pero igualmente esta clase queda grabada, ¿sí? Le agradezco por haber escuchado la clase y estoy a disposición. Muchas gracias.